La luna en Libra en la carta natal. La luna en Libra indica que el niño nace inmerso en una energía de armonía, equilibrio y búsqueda de belleza a través del vínculo con los demás. Libra representa un momento del zodiaco en el que la existencia se experimenta como un vaivén equilibrado entre opuestos, una danza armónica donde nada está completo por sí solo, sino en relación con su complemento. Este niño, desde su primer aliento, está impregnado por la cualidad del encuentro, por una apertura hacia el otro que lo invita a también abrirse, a resonar y complacerse en ese intercambio. Desde el comienzo, la belleza, la elegancia, la cooperación y el acuerdo son atmósferas que constituyen su base emocional. El entorno ideal para este niño es uno donde la cortesía, la amabilidad y el equilibrio emocional estén presentes. Estas cualidades no son solo externas, sino que se interiorizan profundamente, volviéndose necesarias para que la persona sienta seguridad, protección y pertenencia. Así, la armonía deja de ser una opción estética y se transforma en una necesidad afectiva vital. Esta configuración lunar indica que la madre, o la figura materna simbólica, entendida como la estructura afectiva primaria, ejerce su función nutritiva y protectora desde el plano del vínculo social y relacional. No se trata de una madre necesariamente fría o distante, sino de una presencia emocional fuertemente condicionada por el otro, por la mirada ajena, por la necesidad de agradar. La madre en este contexto suele ser sociable, preocupada por mantener relaciones agradables con el entorno, siempre dispuesta a recibir visitas o involucrada en situaciones sociales donde la imagen, el refinamiento y el trato cordial son fundamentales. Para el niño, esto significa crecer en una casa donde la intimidad nunca es completamente íntima. Siempre hay un otro presente, visible o imaginado, al que hay que agradar. En este hogar, el afecto no se ofrece de forma directa o privada, sino en medio de un entorno estéticamente cuidado y emocionalmente mediado. Por tanto, el niño aprende que el amor se obtiene a través de la complacencia, la simpatía, la elegancia y la conducta socialmente adecuada. Esta es su primera lección emocional. Para ser querido, debe agradar. A diferencia de la luna en Virgo, que responde a través del deber y la madurez precoz, o la luna en Géminis, que intenta conquistar afecto mediante el ingenio y la inteligencia, la luna en Libra desarrolla una sensibilidad enfocada en los gestos correctos, la actitud armónica, la apariencia agradable y el comportamiento equilibrado. Esta sobreadaptación temprana crea una estructura psíquica muy atenta al entorno, pendiente del impacto que sus acciones puedan tener en los demás. El resultado es una criatura íntimamente social, educada en el deber de agradar. Su personalidad se construye a partir del reflejo en los ojos ajenos y de la validación que recibe al generar bienestar en el otro. Su lenguaje afectivo está profundamente atravesado por el deseo ajeno, que primero fue el de la madre. En esta dinámica, el niño rara vez está verdaderamente a solas con ella, lo que dificulta el establecimiento de un vínculo exclusivo y protector, libre de mediaciones sociales. La escena arquetípica que representa esta configuración lunar podría ser la de un niño que llega a casa y encuentra el salón lleno de visitas, todos bien vestidos, compartiendo un té cuidadosamente preparado, en una atmósfera elegante. El niño es esperado para cumplir un rol dentro de ese cuadro. Debe ser encantador, educado y representar bien al grupo familiar. Así, desde muy pequeño, se entrena en el arte de la diplomacia emocional y del equilibrio externo, mientras su mundo emocional interno, aunque necesitado de contacto real y contención profunda, se adapta a un contexto donde la armonía social prima sobre la expresión emocional genuina. La luna en Libra brinda al nativo una enorme capacidad para vincularse de manera amable, refinada y conciliadora. Pero también implica el desafío de aprender a establecer relaciones auténticas, donde el afecto no dependa únicamente de la aprobación externa, sino de un contacto sincero con su propio deseo y necesidad emocional. En esta segunda parte sobre la luna en Libra, se profundiza en la configuración emocional que se forma durante la infancia en personas nacidas con esta posición lunar. Una escena simbólica ilustra bien esta vivencia. Una madre que, orgullosa, muestra a su hija ante los demás y le pide que toque el piano o recite una poesía. Aunque parece un gesto de cariño, en realidad revela un patrón. La necesidad de agradar a los otros no surge por un deseo propio, sino por una forma de canalizar el afecto de la madre a través de la aprobación externa. Esta relación indirecta con el afecto condiciona profundamente la manera en que la persona, ya adulta, se vincula con los demás.
La aparente sociabilidad y apertura de la luna en Libra ocultan una estrategia emocional: agradar a los demás para mantener la conexión con una figura materna que pone como prioridad el entorno social. Así, el niño no busca afecto en los otros directamente, sino que utiliza su vínculo con los demás como medio para conservar el amor materno. Esta dinámica crea un circuito emocional complejo, en el cual la expresión auténtica queda supeditada a las formas socialmente aceptadas. Este tipo de infancia suele desarrollarse en hogares donde el arte, la belleza, la cultura y los buenos modales son altamente valorados. Puede haber artistas o personas refinadas en el entorno familiar, o al menos una fuerte expectativa de que el niño se forme en esos valores. Esto genera una presión sutil pero constante. La espontaneidad no está permitida, porque lo más importante es responder como se espera, de forma elegante, correcta y agradable. El niño aprende a suprimir sus reacciones naturales, sus impulsos, para no romper con la armonía familiar. Lo esencial no es lo que verdaderamente siente o piensa, sino que sepa mantener las formas que le aseguran aprobación y seguridad emocional. A diferencia de la luna en Virgo, donde la prioridad es la sensatez y la utilidad, en la luna en Libra el foco está en la estética y la relación armoniosa. El niño puede pensar lo que quiera, pero aprende a no decirlo, a no expresar lo que podría alterar la paz externa. Así se instaura un hábito de repetición de patrones y gestos agradables que, aunque refinados y culturalmente valorados, empobrecen la autenticidad emocional del individuo. Se aprende a decir lo encantador, lo diplomático, lo políticamente correcto, incluso si por dentro hay enojo, tristeza o confusión. En este contexto, las formas bellas se convierten en una prisión emocional. No son la expresión natural de una energía armónica interior, sino una serie de estereotipos sociales o familiares asumidos como necesarios para ser querido. Todo esto configura una luna de buenos modales, pero estos modales no son solo una cuestión de cortesía, sino una estructura emocional defensiva que evita el conflicto a toda costa. La sinceridad, incluso en su forma más leve, es percibida como peligrosa, ya que podría causar rechazo. La afectividad de la luna en Libra se teje entonces con mentiras piadosas, con verdades adaptadas para evitar la confrontación. La verdad más importante, para estas personas, es la ausencia de conflicto con el otro. Esta prioridad emocional condiciona fuertemente al resto de la carta natal, ya que cualquier impulso espontáneo, cualquier deseo directo o energía agresiva, como el enojo o la afirmación personal, se conecta con un vacío afectivo profundo. La persona teme perder el amor o la aceptación si deja de ser encantadora. Por eso, el desafío principal para quienes tienen la luna en Libra es aprender a integrar la verdad emocional con la armonía. No se trata de renunciar a su búsqueda de belleza o equilibrio, sino de descubrir que la sinceridad también puede ser parte del amor y que la autenticidad, aunque incómoda, no significa necesariamente rechazo. Solo cuando se reconcilian con su derecho a ser genuinos, estas personas pueden experimentar vínculos verdaderamente nutritivos, donde la armonía no sea impuesta, sino fruto de un encuentro real. La energía lunar, sin importar su signo, siempre se manifiesta como una forma emocional que deja huella en el cuerpo, como un hábito automático que define cómo buscamos afecto y seguridad. En el caso de la luna en Libra, este hábito se construye a partir de la necesidad de armonía, equilibrio y aprobación del entorno. Cuando esa armonía no está presente, aunque exista afecto genuino o vitalidad en la situación, como en la franqueza o el deseo espontáneo, el individuo no puede percibirlo. La inercia emocional es tan fuerte que, ante la mínima sensación de vacío afectivo, se activa una respuesta automática que busca reconstruir el clima de equilibrio y cortesía conocido, incluso si es superficial. Este automatismo impide a la persona registrar otras dimensiones de la experiencia emocional. Por ejemplo, alguien con el Sol en Escorpio o en Aries puede tener una energía vital muy intensa, directa o transformadora, pero si su luna está en Libra, tiende a filtrar esa energía a través de la necesidad de ser aceptado y de mantener las formas. De este modo, la autenticidad se ve distorsionada por el miedo inconsciente a no agradar. En vez de permitir que su identidad se exprese con fuerza o profundidad, la persona busca constantemente sostener una fachada de calma y agrado. Es fundamental distinguir entre integrar una luna en Libra con un Sol en signos como Escorpio o Aries, y expresar esos signos a través del filtro lunar. La luna actúa como un sistema de defensa emocional temprana. Fue útil en la infancia para obtener protección y afecto,
Pero con el tiempo, si se sigue identificando con esa estrategia, impide el desarrollo del verdadero yo. La luna representa seguridad emocional, no deseo. Por eso, su mecanismo se queda atrapado en la necesidad de complacer, en este caso, muy ligada a la figura materna, dificultando el acceso a deseos auténticos que surgen del sol, es decir, de la identidad profunda del individuo. A diferencia del sol en Libra, que puede conectar su deseo con el de los demás en un vínculo de reciprocidad, la luna en Libra busca afecto mediante la complacencia, pero no desde el deseo, sino desde la necesidad de ser querido por mamá o por figuras sustitutas. Esto crea un circuito regresivo, donde los gestos encantadores de Libra, lejos de ser expresión de amor, se convierten en una armadura que encubre la inseguridad emocional. De este modo, la persona puede tener gran dificultad para registrar y expresar lo que realmente quiere. Esta represión del deseo propio recuerda el ambiente de la película La Edad de la Inocencia, donde las formas sociales están tan arraigadas que los protagonistas pasan toda la vida sin permitirse actuar según lo que realmente sienten. Incluso al final, ya libres de las ataduras externas, no saben cómo vivir su deseo porque han estado tanto tiempo obedeciendo a lo que debían hacer que ya no saben lo que quieren. Lo mismo ocurre con la luna en Libra cuando no se ha hecho consciente. El deseo queda aplastado por la forma, y lo que verdaderamente quiere la persona permanece indefinido o silenciado. El mandato interno de la luna en Libra puede resumirse así: no desearás lo que no sea armónico, bello, socialmente aceptado o aprobado por los demás. Esto impone una censura emocional poderosa, que puede llevar a una lucha inconsciente contra la madre o su figura simbólica, repitiendo el conflicto sin resolver de la infancia. Esta batalla, al no estar elaborada, se puede proyectar en relaciones adultas donde la persona siente que constantemente debe responder a lo que otros esperan, sin espacio para sus propias necesidades. La luna en Libra configura una estructura emocional profundamente marcada por la necesidad de agradar, de ser aceptado y de mantener la armonía a toda costa. Esta búsqueda de formas estéticas y de aprobación puede ser valiosa si está al servicio del deseo auténtico, pero se vuelve limitante cuando sustituye al deseo mismo. El desafío de quienes tienen esta luna es romper con la identificación inconsciente con ese hábito emocional y atreverse a expresar su verdad, incluso si eso rompe la aparente armonía. Solo así pueden liberar su identidad solar y experimentar vínculos verdaderamente recíprocos y transformadores. En esta última parte del análisis sobre la luna en Libra, se profundiza en los efectos más complejos y conflictivos de esta energía cuando actúa de forma inconsciente o no integrada. Una de las principales tensiones que genera esta luna es la que se da entre el deseo de armonía y belleza y la represión de emociones auténticas que no encajan con ese ideal. Cuando la persona crece en un ambiente donde decir la verdad implicaba perder afecto o ser rechazada, aprende desde muy temprano a embellecer la realidad, a suavizar los conflictos y a evitar toda confrontación directa. Este hábito, aunque funcional en la infancia, se convierte en un obstáculo serio en la adultez, pues dificulta la autenticidad emocional y la construcción de vínculos verdaderos. Lo que ocurre entonces es una especie de disociación interna. La persona se esfuerza por mantener una imagen encantadora, diplomática y agradable, mientras en su interior acumula emociones reprimidas, enojo, contradicciones y frustración. Es frecuente que esta tensión se libere de forma indirecta, a través de ironías, comentarios pasivo-agresivos o evasión. En lugar de encarar el conflicto, la persona lo evita, lo posterga o lo maquilla con buenos modales. Esta conducta, repetida cíclicamente, acaba por producir rupturas, desgaste y relaciones poco satisfactorias. Un ejemplo ilustrativo lo da el relato de una mujer con Sol en Escorpio y Luna en Libra. Aunque estaba furiosa con una socia por desacuerdos importantes, al llegar a la reunión y ser recibida amablemente con café y masitas, su mecanismo lunar se activó. En lugar de expresar su enojo o plantear los conflictos, terminó diciendo lo contrario, que estaba contenta con la sociedad. Después, ya sola, volvió a enojarse, se sintió frustrada consigo misma y finalmente dejó de cumplir lo pactado, lo cual llevó a la ruptura del vínculo. Este comportamiento muestra cómo la energía lunar actúa como un hechizo emocional. Ante el menor gesto de amabilidad externa, la persona siente que debe responder con la misma moneda, aunque eso contradiga sus verdaderos sentimientos. Este mecanismo se puede volver tan poderoso que no solo afecta la relación con los demás, sino también con uno mismo. La luna en Libra mal integrada impide a la persona decirse la verdad.
No puede registrar con claridad lo que realmente siente o desea, porque hacerlo implica correr el riesgo de romper la armonía interna o externa. En vez de asumir su verdad, tiende a embellecerla, minimizarla o posponer el momento de enfrentarla. Así, la búsqueda de equilibrio se vuelve una máscara que oculta el desorden interno. En muchos casos, este conflicto interno se proyecta hacia afuera. La persona puede atraer o vincularse con individuos que encarnen todo aquello que ella reprime, lo disruptivo, lo transgresor, lo violento o lo confrontativo. De esta forma, el choque entre su necesidad de agradar y la energía reprimida se dramatiza en vínculos donde se experimenta una dependencia inconsciente. Se genera un patrón repetido de relaciones en las que el otro representa el conflicto que el individuo no puede sostener por sí mismo. Este proceso no es fácil de resolver. La persona debe trabajar profundamente para liberar su enorme sensibilidad y sentido estético de los mandatos infantiles, y permitir que la armonía sea una elección consciente, no una obligación emocional. Solo entonces puede dejar de actuar desde una identidad polarizada, aparentemente amable, pero internamente tensa, y comenzar a integrar sus verdaderos deseos y emociones. La luna en Libra, cuando actúa desde su forma más inconsciente, genera una personalidad que necesita agradar, evita el conflicto y embellece la realidad para sentirse segura. Esto puede llevar a la represión de la verdad emocional, tanto en los vínculos como en la relación con uno mismo. El trabajo de evolución consiste en romper con el automatismo lunar, asumir el derecho a la autenticidad y aprender que la armonía verdadera no se logra evitando el conflicto, sino atravesándolo con sinceridad y conciencia. Solo así se puede vivir una afectividad plena, basada en el equilibrio real entre lo que se siente y lo que se expresa. Reconocer los aspectos oscuros de nuestra personalidad es un proceso difícil para todos, pero para quienes tienen la luna en Libra este desafío emocional resulta especialmente angustiante. Esta posición lunar otorga una necesidad constante de armonía, equilibrio y aprobación, por lo que enfrentarse a la disonancia interna genera una sensación de vacío emocional y una marcada inseguridad. A diferencia de otras lunas que pueden encarar el conflicto de manera más directa o visceral, la luna en Libra pospone las decisiones hasta encontrar el momento ideal, aquel en que el acuerdo entre las partes surja de forma natural y sin fricciones. Sin embargo, este deseo de resolución armónica no nace de una apertura genuina, sino del miedo infantil a haber cometido una falta o a ser rechazado. Es un intento inconsciente de evitar la disonancia afectiva a toda costa. Una de las consecuencias más frecuentes de este mecanismo es que la identidad emocional queda fuertemente condicionada por la estética y la amabilidad. Quienes tienen la luna en Libra suelen sentirse queridos por cualidades como la belleza, el encanto o la elegancia, más que por su energía, inteligencia, creatividad o fuerza de carácter. Esta identificación emocional puede verse con especial fuerza en las mujeres, quienes tienden a asumir inconscientemente el rol de muñequita bonita y simpática, creyendo que fuera de esa imagen idealizada no hay seguridad emocional posible. Esto no significa que no posean otras capacidades, sino que no las sienten emocionalmente validadas. Es decir, su mundo afectivo no se sostiene en atributos internos como la iniciativa, la autenticidad o la potencia intelectual, sino en la aceptación externa, en la aprobación por ser agradables. Esta estructura emocional genera una paradoja interesante. Libra es un signo de aire, un elemento asociado a la mente, al vínculo y a la comunicación. Entonces, ¿por qué la luna en Libra no tiende a identificarse emocionalmente con lo mental o lo intelectual? La respuesta se encuentra en la naturaleza de las lunas en signos de aire en general. Todas ellas presentan una tendencia a la disociación emocional. La función básica de la luna es registrar las necesidades primarias y nutrirlas desde el contacto íntimo con uno mismo y con el entorno. Pero cuando está en signos de aire, esa función se ve interferida por la necesidad de analizar, clasificar y establecer vínculos desde lo mental más que desde lo visceral o lo emocional. En el caso de Libra, esto se expresa como una constante necesidad de mirar, a través de los ojos del otro. Este otro, ya sea real o imaginario, siempre está presente como observador. La persona se acostumbra a percibir su vida interior desde la mirada ajena, buscando complacerla, adaptarse a ella y encontrar armonía. Esto la lleva a separarse de sí misma para evitar el conflicto, lo cual genera una disociación emocional que se presenta como delicadeza o refinamiento, pero que esconde una desconexión del deseo auténtico.
La persona prefiere mantener una imagen atractiva que se ajuste al entorno, antes que expresar lo que realmente siente o necesita. Este mecanismo es similar al que se observa en otras lunas de aire. La luna en Géminis, por ejemplo, también se disocia, pero lo hace a través de la mente. Se refugia en la lectura o en el diálogo constante con ideas ajenas, sin sintetizar un pensamiento propio. La persona con luna en Géminis está siempre acompañada de un otro simbólico en su mente. La luna en Libra actúa igual, pero en lugar de un otro intelectual, su figura imaginaria es un otro social que siempre la observa, evalúa y determina su valor según su capacidad de agradar. Incluso la luna en Acuario, aunque con otros matices, comparte este patrón de disociación emocional. Sin embargo, esto no impide que la luna en Libra disfrute profundamente de actividades vinculadas a lo mental o estético. La lectura, las conversaciones profundas y los intercambios artísticos son placeres fundamentales para quienes poseen esta configuración. El conflicto surge cuando, pese a disfrutar de estos espacios, la persona no se identifica con su capacidad intelectual, sino que mantiene un rol pasivo, dejándose envolver por la belleza de las ideas ajenas, sin apropiarse de ellas como expresión propia de su deseo. La luna en Libra configura una estructura emocional en la que la armonía estética, la amabilidad y la aprobación externa funcionan como refugio frente al miedo al conflicto. Esta necesidad de agradar genera una separación interna que dificulta el contacto con el deseo auténtico. El camino evolutivo para estas personas implica atreverse a reconocer su valía más allá de la imagen, confiar en su inteligencia y aprender a habitar sus emociones incluso cuando no son armónicas o agradables. Solo así podrán transformar su necesidad de equilibrio en una verdadera expresión de belleza interior. La luna en Libra se caracteriza por una necesidad fundamental de agradar, generar armonía y buscar la aprobación del entorno. Las personas con esta posición lunar suelen estar muy pendientes de su imagen y arreglo personal, utilizando estos recursos como medios para integrarse socialmente y mantener una sensación de seguridad emocional. Un ejemplo mencionado es el del expresidente argentino Carlos Menem, quien tenía esta configuración y proyectaba una imagen muy cuidada y carismática. La luna en Libra, especialmente cuando se ubica en la casa 7, se asocia tradicionalmente con la popularidad. Estas personas tienen un talento natural para complacer a los demás, lo que las hace buscadas y valoradas en los vínculos sociales. Sin embargo, esta capacidad también encierra un riesgo profundo. Al volcarse excesivamente hacia el otro para obtener aceptación, se genera una dependencia emocional que puede ser perjudicial para el resto del sistema psíquico de la persona. El sufrimiento que surge en quienes tienen esta luna no proviene directamente del mecanismo lunar, sino de otras partes del ser que quedan reprimidas o ignoradas en el proceso de complacer. Cuando toda la conciencia se organiza en torno a la necesidad de agradar, se produce una alienación. La persona pierde contacto con sus deseos y emociones auténticas. Esta desconexión puede derivar en una acumulación de frustración y resentimiento hacia los otros, que inicialmente eran objeto de admiración o afecto. Con el tiempo, esta tensión interna se expresa en actitudes ambivalentes. Aquellos que antes eran complacidos, pueden convertirse en blancos de desprecio. El sistema emocional busca entonces restaurar el equilibrio perdido a través de una oscilación drástica, volviendo al centro interno con un movimiento que puede ser muy dramático. Esta es una dinámica típica de Libra, la constante búsqueda de balance entre extremos que se suceden mutuamente. El mayor temor de la persona con luna en Libra es mostrarse desagradable o entrar en conflicto directo. Para esta estructura emocional, confrontar es equivalente a poner en peligro su seguridad básica. Por eso, evita los enfrentamientos y prioriza la armonía, incluso a costa de su propia autenticidad. Esta actitud es opuesta a la de una luna en Aries, que busca definir su identidad incluso a través del conflicto. Sin embargo, hay ocasiones en que la persona con luna en Libra se ve obligada a confrontar su madre interna, la figura simbólica que representa las normas emocionales aprendidas en la infancia, y puede actuar de forma exageradamente desagradable o evasiva. Esto suele ser una forma inconsciente de castigar al otro interior que impone la necesidad de agradar. No obstante, tales reacciones extremas no rompen con el mecanismo lunar, sino que forman parte de una oscilación emocional que finalmente devuelve a la persona al patrón inicial, incluso más aferrada a las formas sociales que antes. La luna en Libra otorga encanto, refinamiento y capacidad para relacionarse,
pero también implica una lucha interna entre el deseo de complacer y la necesidad de autenticidad. El camino de evolución pasa por integrar el conflicto sin reprimirlo, permitiendo que el equilibrio sea una elección consciente y no una máscara emocional. La luna en Libra representa una configuración emocional que gira en torno a la necesidad de agradar, armonizar y mantener vínculos estéticos y placenteros con el entorno. A diferencia del Sol en Libra, que forja su identidad en la interacción equilibrada con el otro desde una apertura genuina, la luna en este signo tiende a refugiarse en gestos socialmente aceptados, buscando aprobación como mecanismo de seguridad emocional. No se trata de una expresión espontánea del deseo, sino de una estrategia inconsciente, repetitiva y profundamente arraigada en la infancia. Quienes poseen esta luna han aprendido desde muy temprano que para ser queridos deben comportarse de forma amable, estética y complaciente. El deseo de agradar no nace de un impulso adulto, sino de un niño o niña interior que repite patrones aprendidos, convencido de que solo así evitará el rechazo o el conflicto. Esta dinámica hace que el afecto no se exprese de forma directa, sino mediado por formas y convenciones. La sonrisa de la luna en Libra, por ejemplo, es bella pero refleja una necesidad inconsciente de aceptación, más que una expresión auténtica de alegría o conexión. Esta necesidad de complacer y encajar explica por qué las personas con luna en Libra suelen ser populares. Tienen un gran talento para captar lo que los demás desean y actuar en consecuencia, lo que los hace especialmente aptos para desempeñarse en roles públicos. Políticos, actores y figuras que manejan masas frecuentemente tienen esta luna. Ejemplos históricos como Perón, Hitler, Mussolini o Menem la poseían. Sin embargo, su liderazgo no siempre surge desde un verdadero centro interno, sino de la necesidad de sostener una imagen que agrade y sea validada constantemente por el público. Por ello, dependen emocionalmente del aplauso, la aprobación y el apoyo de los demás. El gran riesgo de esta configuración es la pérdida de identidad. Al centrarse exclusivamente en complacer, pueden desatender partes esenciales de su ser, lo que genera frustración, ambivalencia y eventualmente, resentimiento hacia aquellos que una vez intentaron agradar. Así, la misma gente que buscan complacer puede convertirse en objeto de desprecio cuando sienten que no reciben el afecto que necesitan. Esta oscilación interna, entre el deseo de agradar y la frustración por no ser realmente vistos, es típica de la luna en Libra no integrada. Además, estas personas temen profundamente el conflicto abierto. Su mayor inseguridad es mostrarse desagradables o generar confrontaciones, lo que les lleva a evitar discusiones o posiciones firmes que puedan desagradar al otro. A veces, como forma de rebelión contra este mandato interno, pueden mostrarse exageradamente desafiantes o evasivos, pero solo como una fase momentánea dentro de un ciclo de oscilación emocional que las devuelve a su rol habitual de complacer. A pesar de estos desafíos, la luna en Libra también otorga grandes dones. Tiene una profunda conexión con la belleza, el arte y la armonía. Puede generar entornos emocionalmente agradables y estéticamente cuidados, lo que la convierte en excelente anfitriona, artista, diplomática o mediadora. Posee una sensibilidad única para captar el momento adecuado para actuar, así como una capacidad natural para facilitar acuerdos que beneficien a todas las partes. Cuando esta luna se integra y no queda atrapada en el mecanismo de agradar, es capaz de irradiar un encanto genuino que va más allá del ego. Entonces, su ternura y sentido estético se convierten en herramientas para nutrir a otros, crear belleza en el mundo y brindar espacios donde las personas puedan reconectarse con lo mejor de sí mismas. Esta cualidad, más allá de sus inseguridades infantiles, se convierte en una forma luminosa y elevada de servicio emocional, donde la armonía no se impone, sino que se comparte desde el corazón.